Más de 600 agresiones neonazis se contabilizaron en la Comunidad Valenciana durante el 2007. El afianzamiento y la impunidad de la ultraderecha en esta comunidad ha hecho que salten todas las alarmas, especialmente las de los grupos antifascistas. Si esto se hiciera en Alemania, por ejemplo, si saliera un grupo de cabezas rapadas o con banderas nazis, ¿qué pasaría? ¿Como esta, otra? Bueno, pues que irían directamente a la cárcel. Este es uno de los partidos más potentes aquí en el País Valencia, es España 2000, y su líder, José Luis Roberto, es un personaje bastante típico de la extrema derecha. Sus símbolos, la cruz gamada, la bandera preconstitucional, y vosotros, en cambio, tenéis miedo a denunciar, a dar la cara, a decir soy antifascista y estoy en contra del nazismo. Aquí puedes enseñar toda clase de símbolos nazis, puedes tener tu blog o tu espacio en internet, mostrar fotos y vídeos como ha pasado aquí en Valencia, y no te pasa absolutamente nada. Esto es como el paraíso fiscal de los nazis para hacer lo que les da la gana. Tiene mucho que ver con la impunidad de la que gozan. Desde el año 91 hasta el 2007 ha habido 90 asesinados por elementos de la extrema derecha. El PSOE tenía una promesa de hacer una fiscalía de delitos contra el odio. Estaría bien que se cumpliera, aunque ahí somos un poco escépticos. No solo hace falta una fiscalía de delitos contra el odio, hace falta un cambio social. Esconder la cara solo es una medida para poder continuar trabajando y poder denunciarlos. Tú me comentabas que fuiste agredido y fuiste a poner la denuncia. ¿Qué pasó? Pues nada, pues lo primero que hacen es intentar ponerte en el otro polo de esta gente para que así se considere el asunto como una pelea, simple pelea entre bandas, cuando realmente hay una instigación y motivos políticos en la mayoría, en el 100% de las agresiones. Cuando se os mete a todos en un mismo saco y se habla de los radicales antisistema, ¿vosotros qué tendréis que decir? Lo que no podemos es responsabilizar por unos actos de unas determinadas personas en una situación determinada, generalizar a todo lo que es un amplio movimiento, ¿no? Como es el movimiento antifascista, en el que agrupa a gente muy diversa, de diferente ideología, pero todos comprometidos con una idea en común, ¿no? Pues el antirracismo, ¿no?